Geopodcast, Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al Geopodcast número 14 ya de esta segunda temporada. Muchas gracias por estar ahí otro programa más. Nuestra propuesta de hoy es el medio ambiente, desde la óptica de la geología. Y para hablar de ello tenemos la suerte de contar hoy con Teresa Bros, directora técnica de Congeo. ¿Qué tal, Teresa? Hola, buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos hoy. Enseguida comenzamos a charlar con Teresa sobre geología y medio ambiente, pero antes reciban el saludo de Luis Alberto Pando y de Carlos López. Geopodcast. Facultad de Geología, Universidad de Oviedo. Bueno, Teresa, cuando hablamos de geología y medio ambiente, ¿qué grandes ámbitos del medio ambiente se estudian desde la geología? Que para nosotros es algo bastante desconocido. Bueno, la geología, a pesar de lo que la mayor parte de la gente piensa, no es solo mirar rocas, ¿no? Y mirar minerales. La geología, la verdad, que implica estudiar otras cuestiones, como pueden ser pues, las modificaciones del terreno o la afección de las aguas subterráneas y de los suelos. Por ello, cualquier afección que se produzca al medio físico en general, pues se puede abordar desde la geología, ¿no? Tiene un valor importante. Que no sé muy bien si en tu empresa os dedicáis a ello o no, o tú profesionalmente te dedicas a ello. ¿Qué actividades humanas requieren estudios de impacto ambiental, por ejemplo? ¿Requieren estudiar esa faceta? Bueno, todas las actividades que están incluidas dentro de la Ley de Evaluación Ambiental, que es la Ley 21/2013, en su anexo 1 y su anexo 2 están listados todas las actividades que deben someterse a impacto ambiental. Pues entre ellas tenemos las explotaciones agroganaderas ya de cierta entidad, la minería, lógicamente, industria química, textil, infraestructuras civiles como pueden ser carreteras o infraestructuras ferroviarias. Luego también están incluidos los proyectos de gestión de aguas, como puede ser la construcción de presas, la recarga artificial de acuíferos y luego todas las actividades relacionadas con el tratamiento y la gestión de los residuos. Tu empresa trabaja, por ejemplo, en estudios relacionados con actividades mineras. Cuéntanos un poco, esto que está más siempre socialmente muy en debate, cuéntanos un poco cómo se enfocan este tipo de proyectos relacionados con la minería. Bueno, desde luego la geología tiene mucho que decir en cualquier proyecto minero, ¿no? Además, desde diversos puntos de vista y a lo largo de todas las fases del proyecto. En las fases previas al inicio de la explotación, pues se requieren hacer campañas de exploración y de investigación donde estudiamos la mineralogía o la mineralización que va asociada a esas rocas, que es la que nos va a definir si ahí tenemos un yacimiento minero y vamos a poder, es viable o no su explotación. Pero además un tema muy importante que nosotros también trabajamos es en estos estadios previos establecer, ¿no?, lo que denominamos la línea base ambiental de las aguas, ¿no? Que se trata, pues de ver cuáles son las características del medio hídrico en este momento, para poder luego identificar si va a existir algún tipo de afección generado por la minería o por cualquier actividad, ¿no? Realmente son muchos los factores que hay que tener en cuenta en un proyecto minero, son estudios muy, muy complejos y muy amplios, aunque podemos decir que tres factores son primordiales, que es la afección a las aguas, la afección al medio biótico, es decir, la flora y la fauna, y luego al patrimonio cultural. Nosotros en Congeo somos especialistas a los aspectos relacionados con el impacto a las aguas, pero lo que hacemos es colaborar, ¿no?, con otros expertos en cada uno de estos factores, y lo que hacemos es al final crear equipos multidisciplinares que lógicamente pues dan un valor añadido a todos los estudios, ¿no? Cada uno se dedica a estudiar su especialidad y al final pues el trabajo queda con una calidad mucho mayor. Como digo, nosotros nos encargamos de la hidrogeología, pero también llevamos la parte de la gestión de los residuos mineros y de la restauración final. O sea que al final trabajamos pues un poco en todas las fases de lo que sería el proyecto minero.
La minería sigue teniendo una mala imagen social, lamentablemente, que a veces entiendo que no se corresponde con la realidad. ¿Cómo se puede mejorar esa... A veces no, seguramente siempre no se corresponde con la realidad. ¿Cómo se puede mejorar, Teresa, esa percepción de algo tan necesario para mantener nuestro estado del bienestar, nuestro nivel de desarrollo tecnológico, como es la extracción de materias primas? ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Bueno, pues efectivamente, Carlos, esto es objeto de debate constante. Tiene muy mala fama la minería. Pero bueno, realmente, mira, tenemos una colega, una ingeniera de minas andaluza con la que trabajamos bastante, colaboramos mucho con ella, que siempre que sale este tema nos dice una frase, ¿no?, que es muy, muy relevante. Siempre dice: si no nace ni germina, es que viene de una mina. Y realmente es así. Y realmente parece que la sociedad se ha olvidado de esto. Todo lo que nos rodea procede de una mina prácticamente. No solo o sea, la minería es imprescindible no solo para el desarrollo tecnológico, sino para cosas muy cotidianas, para cosas de la vida cotidiana de cada uno. O sea, los pequeños electrodomésticos, unas gafas, una carretera, nuestros coches, ¿no? Ya no decir nuestros teléfonos móviles y iPad, etcétera, etcétera, pero es que estamos rodeados de elementos que requieren de la minería. Por tanto, esto hay que hacérselo llegar a la sociedad. Quizás es importante trabajarlo ya desde los colegios, que sean conscientes de que la minería es imprescindible y que se puede llevar actualmente, con las técnicas disponibles que hay y los controles ambientales que cada vez son mucho más estrictos, sobre todo en este sector, pues se puede llevar a cabo un proyecto minero y no sé, con unas condiciones mucho más fiables de lo que pasaba antiguamente, ¿no? Por tanto, hay que promover esto entre la sociedad, como digo, quizás ya desde las escuelas, y confiar en que actualmente la tecnología y los controles ambientales permiten llevar a cabo un proyecto minero en condiciones seguras, ¿no? Entonces, bueno, a ver si lo conseguimos. ¿Eres optimista en este? Sí, yo creo que sí. Todos oímos hablar con frecuencia también de suelos contaminados. También es algo que bastante a menudo nos encontramos en los medios. ¿Qué actividades, Teresa, originan este tipo de contaminación? ¿Cómo trabajáis vosotros su estudio? Y no sé si es posible poder remediarlo. Realmente cualquier actividad que se desarrolle en superficie es susceptible de generar una afección al medio físico, ¿no? Y lo primero que se va a encontrar es el suelo. Y aparte del suelo, las aguas subterráneas que están asociadas a ese suelo. No necesitamos una gran industria ni una gran minería para generar una afección al medio. O sea, un simple taller, una gasolinera puede ya generar un efecto contaminante hacia el medio físico, ¿no? En ese sentido, bueno, los suelos contaminados actualmente existen normativas que los regulan. Especialmente hay dos normativas, que son el Real Decreto 7/2022 de residuos y suelos contaminados y el Real Decreto 9/2005, que es el que nos establece un poco los criterios y los procedimientos que tenemos que seguir para identificar una contaminación y para clasificar un suelo como contaminado. Como digo, actualmente los suelos contaminados no se estudian de forma independiente, sino que se estudian también con las aguas subterráneas que se encuentran asociadas, ¿no? Y aquí sí que existe otra normativa, que es el Real Decreto 665 del 2023, que precisamente aborda la protección del suelo y las aguas subterráneas. Ya nos establece una serie de pautas para identificar esa contaminación. Nos establece los procedimientos específicos para evaluar ese riesgo, para definir si realmente esa contaminación puede generar un riesgo tanto a la salud como al medio físico y, si es posible, su remediación. ¿Cómo abordamos estos temas? Bueno, pues en primer lugar lo que se suele trabajar es realizando catas y perforaciones, que lo que nos van a permitir es extraer muestras de tierras para hacer un análisis, ¿no?, muy completo de todos los parámetros que nos manda la norma, y luego también construir piezómetros que nos van a permitir extraer aguas subterráneas, con las cuales también pues vamos a hacer análisis químicos y poder identificar en un primer estadio si vamos a tener contaminación o no. El siguiente paso, en caso de detectar contaminación, pues habría que hacer un análisis cuantitativo de riesgos, que es el que nos va a decir si realmente esa contaminación puede provocar riesgos, ¿no?, como digo, a la salud humana o al medio o al entorno.
Y luego, una vez que ya hemos definido que sí que existe contaminación y que puede generar un riesgo, ya pasaríamos a la fase de descontaminación, ¿vale? Serían estudios ya muy exhaustivos, donde se deberían aplicar técnicas más o menos sofisticadas y que, bueno, suelen ser trabajos, como digo, bastante costosos ya. Tú estás especializada en hidrogeología, una de las múltiples facetas que tiene la geología. ¿Qué tipos de actividades humanas tienen repercusión en los recursos hídricos de nuestro entorno? ¿Hacia dónde debemos de caminar para protegerlos? Bueno, aquí quiero hacer un inciso y es que quiero dejar claro que la hidrogeología realmente a lo que se refiere, lo que estudia son las aguas subterráneas. Es verdad que en todos los estudios hidrogeológicos contemplamos también las aguas superficiales, ¿no?, que se estudian desde el punto de vista de la hidrología, pero realmente cuando hablamos de hidrogeología nos tenemos que referir a las aguas subterráneas, es decir, las aguas que están contenidas en los acuíferos, ¿no? Bueno, lógicamente los recursos hídricos deben de ser protegidos desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de la calidad y desde el punto de vista de la cantidad. Es un recurso escaso, como bien sabemos, su renovación depende en gran medida de las precipitaciones y cada vez más estas son más irregulares, ¿no? Por tanto, hay que intentar preservarlos al máximo. ¿Qué actividades pueden generar presión sobre ellas? Bueno, pues pasa un poco como con los suelos. Realmente cualquier actividad es susceptible de generar, pues de tener fugas o generar un lixiviado que nos aporte esa contaminación al medio hídrico. No se requieren industrias o actividades muy contaminantes, ¿no? No siempre pensamos, pues eso, en un entorno industrial o en una minería. De hecho, en nuestro país conocemos zonas que una actividad tan antigua como puede ser la agricultura, pues está generando impactos muy significativos sobre las aguas, ¿no?, sobre las aguas subterráneas. Por tanto, las medidas a adoptar para protegerlas pues deben de estar enfocadas en controles ambientales periódicos que nos permiten identificar con el tiempo suficiente cualquier afección, ¿no?, para poder pues tomar las medidas necesarias para preservarlos o para mitigarlos. Y luego una buena gestión del uso, es decir, no hacer extracciones en cantidades que superen la capacidad de renovación de esos acuíferos, porque si no podemos generar impactos que lleguen a ser irreversibles. Por tanto, es fundamental mantener, por un lado, una buena gestión de los recursos, pero también tener un fuerte control ambiental sobre ellos. Estamos asistiendo a una transformación enorme de nuestras formas de generación de energía. No sé si estáis trabajando ya para evaluar el impacto de estos nuevos modos de producción energética o todavía es un poco pronto. Pues sí que hemos estado trabajando, sí que hemos tenido varios estudios de impacto ambiental relacionados con campos eólicos, con centrales hidroeléctricas reversibles, con plantas de hidrógeno verde que estaban muy de moda. Ha habido, de repente, sí que hemos tenido en un tiempo muy concreto un montón de peticiones para plantas de hidrógeno verde, y también hemos hecho estudios hidrogeológicos para valorar la afección que los soportes en los que van los paneles solares puedan tener. Bueno, van galvanizados, ¿no?, llevan una composición específica, y nos pedían evaluar, bueno, cuál es la afección que podían tener esos soportes a las aguas subterráneas. La mayor parte, como digo, está todo relacionado con los estudios de impacto ambiental, es decir, en las fases previas al inicio de toda la actividad, ¿no?, de lo que es todos estos estudios. Llevan una tramitación ambiental muy larga, requieren estudios muy amplios y suelen ser tramitaciones bastante lentas. Por tanto, de momento hemos estado trabajando en ellos, pero todavía no hemos visto el fruto. Veremos a ver si salen adelante. Sí que hay un boom, como digo, actualmente en las plantas de hidrógeno verde. Veremos a ver si conseguimos ver algún día crecer alguno de estos proyectos. Pues te emplazamos a que nos lo cuentes dentro de un tiempo y a ver qué resultados ha dado. Llevas, creo que bastantes años relacionada con los estudios relacionados con el medio ambiente. ¿Cómo han evolucionado este tipo de estudios? ¿Dedicamos suficientes recursos y esfuerzos a este ámbito? Cada vez más. No sé muy bien si por voluntad propia de las empresas o por un poco por obligación, porque realmente los condicionantes ambientales que pone la administración cada vez son mayores y entonces pues están obligados a cumplirlos, ¿no?
Pero sí que es cierto que las empresas cada vez dedican más recursos a hacer estudios ambientales, sobre todo las empresas del ámbito industrial y de la minería, que sí que se ha visto un avance muy importante en cuanto a financiación para trabajos, para estudios relacionados con el medio ambiente. Lógicamente son las empresas, son las industrias quizá que más, o los sectores, perdón, que más presión social tienen también, ¿no? Pero bueno, sí que realmente ves que las empresas en estos sectores sí que cada vez tienen más conciencia de mantener el medio ambiente. También a ellos les conviene, lógicamente, para llevar adelante sus proyectos, y sí que se dedican cada vez más recursos. Esto sí que supone la necesidad de hacer un poco los equipos multidisciplinares de los que hablábamos antes, ¿no? De rodearte de profesionales menos generalistas y más especializados en áreas muy concretas, porque al final es lo que realmente da valor a los trabajos, ¿vale? en este ámbito. ¿Cómo valoras la aportación de la geología a todo esto que tiene que ver con el medio ambiente? ¿Cuál es tu punto de vista personal? Bueno, yo creo que la geología tiene mucho que aportar. Al final, la geología forma parte del medio ambiente. Es una disciplina que es imprescindible para evaluar tanto el estado actual como para predecir un poco el estado futuro o ver los posibles riesgos que hay, pues como decíamos, ¿no? Hasta el medio físico, o sea, la morfología del terreno, pero también al suelo y a las aguas subterráneas. Por tanto, cualquier estudio ambiental de calidad que se quiera realizar, pues tiene que tener presente la geología. Tenemos mucho que decir en este sentido. ¿Qué potenciarías en la formación de los futuros geólogos y geólogas teniendo la experiencia ya acumulada que tienes? ¿Qué nos recomiendas? Yo sí que potenciaría más el conocimiento práctico. Está claro que la teoría es imprescindible, es fundamental, pero es verdad que a veces los estudiantes de geología no son conscientes de para qué sirve todo lo que estudiamos, ¿no? A lo largo de la carrera. Y esto sí que lo vemos en los estudiantes que nos llegan de prácticas, ¿no? Que hacen las prácticas con nosotros y que a veces nos comentan, pues es que yo no sé para qué existe, o sea, para qué estudio mineralogía o para qué me va a servir la cartografía, ¿no? O los yacimientos minerales. Y luego sí que explicándolo o trabajando con nosotros y viendo la aplicación, pues sí que dicen, pues sí que es verdad que esto lo dimos en las prácticas de mina, en las prácticas o sea, que realmente no tienen conciencia de la aplicación práctica real que se va a encontrar luego en el mercado laboral, y que yo creo que ahí sí que se debería potenciar más. Es cierto que a lo mejor también desde las empresas podríamos poner un poco más de ímpetu en esto, o poner nuestro granito de arena, pero sí que se echa un poco en falta eso. Yo creo que además les gusta luego cuando ven que sí que tienen una aplicación, ¿no? Totalmente seguro de que así es. Teresa, siempre terminamos con una pregunta que le hacemos a todos nuestros entrevistados que pasan por aquí por los micrófonos de los Geopodcasts de la Facultad de Geología. ¿Volverías a estudiar geología? Bueno, yo desde luego sí. Volvería a estudiar geología, volvería a especializarme en hidrogeología, porque además creo que es una carrera que te permite trabajar en ámbitos muy variados, con casuísticas muy diferentes. Es decir, no tenemos un trabajo para nada monótono, estamos continuamente pues pensando, cambiando de emplazamientos, viendo cosas nuevas, ¿no? Aunque al final los estudios más o menos se realizan de la misma forma, pero cada emplazamiento tiene una casuística diferente, por tanto nunca nos cansamos, ¿no? Es un trabajo que, desde luego, la monotonía no está dentro de nuestro ámbito. Y luego, además, para mí, la mejor parte es que te permite viajar mucho y conocer sitios que si no llega a ser por el trabajo, pues no irías nunca, ¿no? Y eso a veces pues es gratificante. Es cansado, sobre todo con los años. Te das cuenta de que cada vez el trabajo de campo es más duro, pero desde luego es muy gratificante. Y luego, otra cosa que sí que quiero dejar claro es que volvería a elegir la Universidad de Oviedo y la Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo como centro de estudio, porque tiene mucho prestigio fuera, y sí que desde en el ámbito laboral pues me he encontrado en muchas ocasiones gente que nos valora, ¿no? Nos dice, pues has estudiado en la Facultad de Geología, qué suerte, qué bien preparado salís de allí. O sea que en ese sentido sí que es algo con lo que no contaba cuando salí de aquí. Y realmente que es así. Así que bueno, animo a todos esos estudiantes que están en duda pues los animo a que hagan geológicas, porque es una carrera que yo creo que tiene mucha proyección en estos momentos. Pues muchísimas gracias. No te habíamos pagado para esta última respuesta, pero te la agradecemos. No estaba preparado, No estaba preparado.
Teresa Bros, muchísimas gracias por contarnos tantas y tan interesantes cosas sobre lo que más nos preocupa a todos, nuestro entorno, nuestro planeta. Pues muchas gracias a vosotros y hasta cuando queráis, aquí estamos. Seguro que hasta muy pronto. A todos ustedes que nos escuchan y que cada semana son muchos más, esperamos que hayan vuelto a disfrutar tanto como nosotros con la geología, en este caso con el medio ambiente. Y les emplazamos a un nuevo Geopodcast de la Facultad de Geología del Noroeste de España, la Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo. Hasta entonces, recuerden que pueden seguir toda nuestra actualidad en nuestra página web geologia.uniovi.es y en todas nuestras redes sociales, ya lo saben, @geologiaoviedo. Hasta el próximo Geopodcast, ya lo saben, que sean moderadamente felices. Geopodcast, Universidad de Oviedo.